Buenas tardes, estudiantes de séptimo grado. Yo espero que ustedes son listos para un nuevo repaso emocionado. ¿Ok? So, hoy vamos a repasar la lección Understanding Inheritance. Las preguntas, vamos a repasar. ¿Ok? Ok. Si tú tienes preguntas, dígame en un email. ¿Ok? Alright. La primera pregunta es: use the terms genotype and phenotype in a complete sentence. Usa las palabras genotipo y fenotipo en una oración completa. ¿Ok? So, vamos a repasar. ¿Qué es fenotipo? Phenotype is a trait that appears, is expressed. You can see it. You can see the phenotype. I have blue eyes, that's a phenotype. ¿Ok? Yo tengo ojos azules, eso es un fenotipo. ¿Ok? Genotype is those alleles that control the phenotype of a trait. So tú no puedes ver genotipo. Los alleles, tú no puedes verlos. ¿Ok? Pero eso es responsable para el fenotipo. ¿Ok? So, en una oración completa, mi ejemplo de una oración completa usando genotipo y fenotipo es: the phenotype is the result of the genotype. Yo tengo aquí. El fenotipo es el resultado del genotipo. ¿Ok? Esto es un ejemplo. Pero tú usas los dos en una oración con diferentes cosas, no importa. As long as tú sabes la significación de las palabras. ¿Ok? Alright. Segundo, número 2. ¿Ok? Contrast homozygous and heterozygous. Contraste, heterozygous y homozygous. ¿Ok? So, cuando dos alleles son lo mismo, two alleles that are the same, ¿cómo se dice? R grande y R chiquitito, son homozygous, ¿ok? Cuando los dos son lo mismo, es homozygous. Cuando los dos son diferentes, like un R grande y un R chiquitito, eso es heterozygous, ¿ok? So, la diferencia es, dos alleles son diferentes en heterozygous, en homozygous dos alleles son lo mismo, ¿ok? Eso es la contraste, es diferente. So, homozygous mismo, los dos mismo, R grande, R chiquitito, o X grande, ¿ok? Los dos alleles son lo mismo, pero con heterozygous los dos diferentes, ¿ok? Alright, 3. Define incomplete dominance in your own words. Usando tus palabras, ¿qué es la definición de incomplete dominance? Dominance incompleto, ¿ok? So, incomplete dominance is cuando, well, okay. So I said, when the offspring looks like a combination of the parents. ¿Cómo se dice offspring? Cuando las descendencias, cuando las descendencias, mira una combinación de los padres, okay? So incomplete dominance is cuando las descendencias, the offspring, share the traits. So like un rasgo de los padres, un rasgo de la madre y compartir. Eso es un ejemplo, okay? So like por ejemplo, right, la flor blanco y la flor rojo, el hijo es una flor rosa. Eso es incomplete dominance, okay? So usa tus palabras para un ejemplo de incomplete dominance. Alright. 4 es una pregunta bien fácil, ¿ok? Voy a preguntar, ya ve, dime qué es 4. 2, qué bueno, ¿ok? How many alleles control a Mendelian trait, such as seed color, ¿ok? Por ejemplo, color de las semillas. So, ¿cuántos alleles controlar un rasgo de Mendel, ¿ok? So, remember, ¿acuerdas? Like, por todas las cosas de Mendel, hay dos alleles para un rasgo, ¿ok? ¿Acuerdas eso? ¿Ok? Si tú no acuerdas, mira el otro video pasado, ¿ok? So, por 4, 2 alleles.
por un rasgo de Mendel. Alright, aquí. Okay. 5. Explain where the alleles for a given trait are inherited from. Explica cuando los alleles para un rasgo son inheritidos. Son inheritidos. Okay? Eso es fácil también. Like los padres. Tú tienes rasgos de tus padres. So the alleles are inherited from the parents. Los alleles son inheritidos. ¿Cómo se dice inherited? Son lo siento. Los alleles son hereditos de los padres. ¿Ok? De los padres. Hereditos de los padres. Ok. 5. Siento. 6. Describe how the genotypes are grande y are chiquitito result in the same phenotype. Describe how, describe cómo los genotipos are grande y are chiquitito result en lo mismo fenotipo. ¿Tú acuerdas eso? ¿Acuerdas? Un are grande es dominant. Boom! Soy la jefe. The big R is dominant. And the little r is recessive. So los alleles son recesivos. Necesito 2 para mirar. Pero los alleles grandes, dominant, no necesito 2. Solo necesito 1. So the big R is dominant and the little r is recessive. So the big R wins. Both have a big R, so they both have the same phenotype. Okay? So you say, un R grande es dominant, boom, y el R chiquitito es recesivo, so el R grande ganó. Ganó, okay? Los dos tienen un grande R, so los dos tienen lo mismo fenotipo, okay? So solo necesito un R grande para el fenotipo, okay? Y R grande tiene un R y tiene 2 R grandes y aquí hay un R grande, pero no importa. Like solo con un R grande es dominant. So el fenotipo es lo mismo. Okay? Okay, más bajo. Summarize how polygenetic inheritance differs from Mendelian inheritance. Okay? Okay, so eso es difícil para explicar en español para mí. Okay, so primero en inglés. Mendelian inheritance says that each trait is determined by one gene. Inheritance de Mendel dice todos rasgos determinados de un gene. Con un gene, pero polygenetic inheritance es cuando hay multiple genes, hay más a uno, determinar for the phenotype of the trait. Bueno, yo creo que tenemos en español aquí. Sí, herencia polygenética es cuando múltiples genes determinan el fenotipo de un rasgo. Okay? So de Mendel es solo para un gene y de ¿cómo se dice? De herencia poligenética es de más a un gene, okay? So ejemplos en nuestra vida de herencia poligenética es eye color de tus ojos y pesa y skin color. ¿Cómo se dice skin? Yo no acuerdo, pero color de tu cuerpo, ¿ok? Ok. Alright, vente aquí. Alright. Aquí tenemos 8. Analyze this pedigree. ¿Te acuerdas? Eso es un pedigree. This is a pedigree, aquí, ¿ok? If un box de block negro, en el sistema, todas las preguntas son en español. Yo espero tú haces todas las preguntas en tu libreta, pero en el sistema eso es violeta, pero yo no tengo un marcador de violeta, so aquí es negro, If un box negro represents a male with the homozygous recessive phenotype, pequeño a,
what is the mother's genotype? Okay, so eso es un padre con recessivo, los dos recesivos. Un A pequeño es recesivo, okay? So, ¿qué es el fenotipo de la madre? Okay? So, porque la madre, so eso es recesivo. So, la madre no es dominante. So, la madre tiene un A grande por positivo, porque no es negro, porque es blanco. Blanco es el rasgo, es el alelo de dominante, okay? Pero aquí, mira, el hijo es recesivo también, okay? El hijo es recesivo también. So, like, cuando funciona, no es posible para un hijo recesivo cuando el madre tiene dos A's grandes. Cuando el madre tiene dos A's grandes, okay, no es posible para un hijo recesivo. So, aquí hay un hijo recesivo. So, la madre tiene un alelo grande y un alelo chiquitito. Okay, mira. Grande, chiquitito. Okay. Porque el madre mira dominante, pero el madre tiene un alelo recesivo también. Y cuando el mezcla de madre y padre tenemos un hijo de recesivo. Okay. So, eso es importante. Y los otros son A grande y A chiquitito. A grande y A chiquitito. Porque los dos de padre es A chiquititos. Y uno de madre es A chiquitito y uno es A grande. So, aquí los dos son A grande y A chiquitito. Y uno es A chiquitito y A chiquitito. Ok, lo siento para mi mal español. Pero la significa es, no es posible para un hijo recesivo si el madre no tiene un alelo recesivo. Ok, mira en el sistema para mejor árbol de pedigree. Ok, mira. Aquí, es 9. Predict the possible blood genotypes of a child using the table if one parent is type O and the other parent is type A. Okay? Tú miras en el sistema, eso es la mesa de tipos de sangre. Okay? So, blood type O. Wait, mira. Okay. So blood type O es I chiquitito y I chiquitito, y blood type A es I grande con A, o I chiquitito, I grande con A, y I chiquitito también, okay? So cuando tú haces los dos punnet squares, okay? So con I chiquitito con un I grande y I grande, todos son un I grande y I chiquitito. So un I grande y I chiquitito, todos aquí son tipo A, tipo de sangre A. Pero cuando tú haces un cruz con los dos, like un blood tipo O, because un padre tiene tipo U y otro padre tiene tipo A. So, cuando tú haces un cruz con los dos chiquititos y con un padre de un I grande y I chiquitito, okay, tú tienes dos de blood type A y dos con blood type O. Dos con tipo de sangre A y dos con tipo de sangre U. Okay, porque es recesivo. So las predicciones son cuando tú usualmente tus hijos tiene tipo de sangre A, pero si a veces es posible tus hijos tienen un tipo de sangre U, pero es más raro porque es recesivo, ¿ok? Y también, estamos terminando con las preguntas, pero no vamos a hacer pregunta 10, porque pregunta 10 no es buena pregunta. Lo siento para asignar. Solo hace los nuevos y yo espero tú no estás confundido y nos vemos en el próximo video con nuevo material. Nos vemos.